Buenos días con todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de las Wiki Entrevistas. Yo me llamo Freddy Veloz. También estoy con mi compañero Pablo Jarrín. Los dos somos partes de Wikimedistas de Ecuador y hoy estamos con la escritora y académica Solange Rodríguez. Solange Rodríguez es una escritora nacida en Guayaquil en 1976. Ella está principalmente centrada en lo que se conoce como literatura de género o literatura de lo insólito. Tiene una amplia trayectoria en la literatura ecuatoriana de algunas décadas. Ha ganado premios como el Premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos del año. También ha ganado la condecoración Matilde Hidalgo por la Asamblea Nacional de Ecuador y ha también obtenido menciones de honor en un sinnúmero de concursos literarios. Ella está centrada en la narrativa breve, como les mencionaba, bueno, en particular con los géneros del fantástico, del terror, incluso un poco de ciencia ficción. Hola, Solange, buenos días. Hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta entrevista. Claro, no hay problema. Bueno, y quisiéramos empezar un poco para la gente que no ha escuchado mucho sobre ti o que no ha tenido el placer de leer tu obra todavía. ¿Nos podrías comentar un poco cómo nació el interés por la literatura en ti? ¿Fue algo desde corta edad o fue algo que lo fuiste descubriendo a lo largo de tu vida? Eso, ¿podrías contarnos un poco sobre el tema? Mira, qué bien que me lo preguntas porque justamente estaba reflexionando acerca de dónde empieza, ¿no? Desde dónde uno empieza a tirar por este hilo biográfico sobre mi relación con los libros. Y bueno, yo crecí en una casa con libros, con muchísimos libros. Mi padre fue un coleccionista que se preocupó sobre todo por tener libros cerca y a mano. Entonces, para mí, el objeto siempre fue el libro siempre fue un objeto natural, nunca fue algo lejano a mi experiencia. Entonces, yo recuerdo que los fines de semana mi padre se dedicaba a revisar sus libros, a ver qué tenía. Entonces, abría su biblioteca y me decía, mira, aquí está el Quijote de la Mancha, mira, aquí está Franz Kafka. Y entonces era como que te presenta el tío, ¿no? El primo, el cuñado, te hace como una lista. Entonces, para mí fue muy natural y a medida que, digamos, he ido adulteciendo, envejeciendo, me di cuenta que eso es algo que yo naturalicé, o sea, esta parentela libro, esta relación de crecer con el objeto del libro cerca, definitivamente me hizo, digamos, naturalizar la presencia del libro en la vida, ¿no? Y entonces yo creo que ese fue como el inicio. Para mí, el que mi padre de pronto me leyera un fragmento de un texto mientras estábamos conversando, ¿no? Me decía, mira, mira lo que dice aquí, ¿no? Yo pequeña, 4 o 5 años tal vez, así como me recuerdo, realmente muy pequeña, y me leía, ¿no? Un fragmento, digamos, de La Metamorfosis, o me leía un fragmento de Las Mil y una Noches. Entonces, fue como una relación que me hizo tener afecto por este objeto en particular. Y entonces, eso fue muy importante para mí. Tanto así, también te acabo de subir una foto en este momento de Instagram, que la biblioteca original de mi padre, la que yo recuerdo como la biblioteca de la que él sacaba los libros, de la que me leía, no le he tocado en estos 5 años luego de su muerte. Está ahí como igual como la dejó. Entonces la veo y digo, porque ya es como ver esto, o sea, no puedo seguir con esto así eternamente, hay que darle ya movimiento, porque el movimiento también está el exorcismo, ¿no? Pero no me atrevo, mira, no tengo el temple para poder hacerlo. Eh, Me quiebra un poco, ¿ves? Entonces, nada, la memoria del padre está ahí. Y eso, entonces, de esa manera me aproximé a la literatura, ¿no? A partir de esa relación con el objeto libro. Y luego, pues, mi abuelo era un hombre que escribía, que siempre fue muy apartado de nuestra familia. O yo creo que escribía, no sé, estaba en un cuarto al fondo. Siempre que yo entraba a ver a mi abuelo, estaba en algo, en algo de oficio de creación. Estaba o escribiendo o estaba leyendo. Entonces, eso, ¿no? También la idea del escritor como alguien apartado de este mundo familiar y ensimismado, ¿no? Y que mis padres me dijeran, no, el abuelo está escribiendo, no vayas al cuarto. Entonces ya. Entonces eso, o sea, es como una suma de muchas cosas que me hizo entender el libro como objeto de cuidado, de amor y de afecto y de proximidad familiar. ¿M? Porque fíjate, el libro fue como vicario entre mi padre y yo para crear una relación. Hay una relación muy fuerte entre mi padre y yo por el tema del libro. Así lo recuerdo, ¿no? Con mucho cariño. Y, y lo otro, el tema del abuelo, ¿no? Que es como determinante también, porque esa es la vocación que luego ya yo tomaría, ¿no? Hay un ejercicio que se llama constelaciones familiares, del que yo nunca he formado parte, pero me cuentan mucho, me dicen que vaya, no quiero, no sé, me parece que va a ser como
medio timo, medio en serio, así que por no voy a... Y entonces me decían que uno siempre se identifica como un miembro de la familia de la que viene. Entonces tú eres el tío suicida o eres Mm, la tía solterona. Entonces yo definitivamente elegí identificarme con mi abuelo. mm. Y heme aquí. Y la literatura de género en particular, porque bueno, probablemente había libros de todo tipo. ¿Cómo llegaste a la literatura de eso? ¿El fantástico, el terror? O sea, a lo mejor Kafka fue una lectura Mm. relacionada a eso, tal vez Julio Cortázar, no sé. ¿Cómo llegaste a la literatura de género en particular? El asunto, Freddy, es que siempre he tenido mucha imaginación. Yo repito esta frase bastante en varios de mis textos, pero es que es lo más cercano y lo más honesto que te puedo decir con respecto a lo que hago. Siempre he tenido mucha imaginación. Entonces, para mí es muy fácil el poder suponer, ¿no? Hace poco, dialogando con un amigo, pensábamos en esto de esta frase, ¿no? Ojalá te vean mis sueños. Entonces con él decíamos, bueno, sería chévere tener algo que se llama un sueño compartido. Te puedes linkear con alguien en los sueños y puedes verte en una especie de cita virtual, pero tú puedes programar el sueño. Entonces de pronto ya estaba yo embarcada en una fábula sobre, pues, ¿no? Una pareja que se va en el futuro a ver en los sueños, pero va a haber spams. Entonces si tú no pagas, como la versión full, aparece una propaganda de Trump, imagínate. Cómo Ay, se no, qué raro. ¿no? Una pesadilla. Y entonces ya estaba yo en medio de este vuelo. Entonces pienso, eso es lo que hago todo el tiempo. Todo el tiempo suponiendo, proponiendo, imaginando, viendo. Entonces, para mí es natural. Cuando digo que es algo natural, es esto, no sé de qué otra manera poder contártelo. Entonces, mi cerebro funciona siempre en modo fabulación. Y yo creo que desde esa lógica es como pensar que lo fantástico, por ejemplo, es algo que se me da con mucha habilidad. Tal vez ni siquiera me programo demasiado. O sea, sí, a veces hay momentos en que obviamente tal vez el problema del género, el problema de los géneros como el fantástico, la ciencia ficción, el terror, el western, el romántico, son las fórmulas. Las fórmulas pueden ser o algo muy positivo, porque finalmente te dan una referencia a los lectores y también a los creadores, pero también pueden ser muy negativos porque pueden llegar a ser profundamente restrictivas, ¿ves? Claro. Entonces tienes que ver cómo entras dentro, pero al mismo tiempo no tanto, pero al mismo tiempo sales del lugar común, pero al mismo tiempo mantienes, digamos, tu propia característica como narradora. Entonces, yo creo que hasta ahora el tema de lo fantástico, estos géneros de la imaginación, me gustan mucho, tengo mucho ejercicio, ¿no? Pero voy a salir un poco. El que yo te estaba platicando ahora, antes de ingresar a la sala, tengo un texto que va a salir ahora, posiblemente en el mes entre abril y mayo, que es un texto ganador de los fondos del IFSI, que son fondos estatales, junto con Paulina Briones y Andrea Crespo, que son tres libros que tienen como tema o transversal o central el sueño. ¿Mm? Y este es un texto que se planta mucho en lo personal, pero también tiene una beta, digamos, ambigua, que es el sueño, que tú no sabes si es fantástico, si es realidad, o por último puede ser incluso una cosa medio testimonial, y se llama Noche Artificial, es lo que se viene, ¿no? Y luego tengo pensado otra cosa, que no tiene nada que ver con el tema de lo fantástico. Entonces, yo siento que también todo creador, una vez que ya encuentra un punto de comodidad, tiene que romper. Entonces, lo que viene, voy a seguir con mis imaginaciones, por supuesto, pero voy a extenderme por otros lados ya un poco por elongación, ¿no? Para ver cómo estoy de flexible en otras partes. Y hablando un poco de tu formación, o sea, a mí me parece bastante impresionante cómo pareces haber venido de toda una generación de escritores que han tenido gran éxito en el país. O sea, creo que junto a ti en las aulas estuvieron personas como, bueno, María Paulina Briones, como María Fernanda Puero, como Luis Carlos Mosó. O sea, ¿cuál crees que fue la forma, cuál fue el secreto en las aulas de la Universidad Católica para sacar esta generación de escritores que han dado tanto de qué hablar en los últimos años? ¿Crees que hubo algo en la educación que fue en particular formidable comparado a otras generaciones? ¿Cómo tú lo catalogarías? Químicos que Ajá. comimos en los cereales. No, no, es cierto. Cosas de colores comimos. Wow, no sé, yo también he pensado mucho esto porque es una pregunta que suelen hacer, ¿no? O sea, en relación con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Porque este es el momento en que las voces... Mira, no sé, creo que hay momentos históricos nomás. Creo que hay tormentas perfectas, hay como equilibrios alquímicos que funcionan. Em, Te voy a contar una anécdota a propósito de esto porque puede ser interesante de Mm, escuchar. ¿Ok? Yo estudié en un colegio religioso de monjitas, femenino,
Y pues a pesar de lo que te conté de mi padre, ¿no? Yo había estudiado pues para ser médico, ¿no? Para ser doctor, o sea, mi focalización era en ser una doctora. Y entonces, todavía no estaba segura si iba a estudiar o no iba a estudiar literatura. Entonces estaba en el pre, me tocó un docente, me hizo unas preguntas, pero yo veía a mis compañeros muy bien aspectados, con muchísimo background profesional, no habían ido a la Odisea, Edipo, estaba Mm, en otra. Mi formación fue muy salvaje en realidad, cuando fui muy jovencita, muy errática. Y entonces, el primer día de clases hay una especie como de reunión de todos los que íbamos a ser estudiantes de literatura. Ahí estaba María Fernanda, pues también estaba María Paulina, estaba Luis Carlos Musso. O sea, un montón de gente, Ángel Emilio Hidalgo y otras personas que son personas que aman la literatura, Torfe Quintero, Ileana Maridueña, ¿no? Entonces estábamos ahí y entonces el profesor nos dijo, bueno, ¿qué han leído últimamente, no? No sé qué había leído, pero no había leído nada realmente importante. Entonces todos decían, yo había leído, qué sé yo, habían leído como agua para chocolate, que estaba en plena moda en ese mm, momento el Lore mm, Esquivel, como agua para chocolate. Yo escuchaba, pero no tenía como esa referencia muy firme. Y entonces todo el mundo estaba increíblemente preparado, todo el mundo había leído Edipo Rey, Antígona, todo el mundo sabía quién era realmente Shakespeare. Yo no sabía, estaba así como muy errática, había escuchado nombres a partir de mi padre y me aterré, me dio un miedo espantoso. Salí corriendo de ahí, así muy asustada, y entonces llamé a un noviecito que tenía en ese momento en la universidad y le dije, no voy a poder con la carrera, no tengo herramientas, todo el mundo ha leído más que yo. Me dio un pánico terrible, ¿no? Y él me dijo, bueno, ese libro de Laura Gibral, yo quiero saber quién lo tiene, o sea, si no mm, tenía como para chocolate. No se me ocurrió comprarlo, ¿no? Me parecía como imposible de comprar. Y yo decía, pues esta carrera va a implicar muchísimo dinero. Yo, ni medicina. Y entonces él me dijo, yo tengo un amigo que te puede prestar como va para chocolate, la aterradora como va para chocolate. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque también tuve un momento muy importante duda y dije, no voy a poder con la carrera, me faltan referentes, ¿no? Entonces esto lo cuento a mis alumnos de primer semestre de educación pública, cuando tú le dices, bueno, ¿y qué has leído? Entonces, a ver, yo leí por ahí a Cuauhtémoc, mm, yo he leído por ahí, o sea, lo que tengo a mano para leer, ¿no? Que mm, es, a veces la vocación se forma, no necesariamente con las mejores herramientas, pero para eso está también el taller literario, para eso está también tu docente de literatura, cuando te inscribes en una carrera de literatura, para acelerar procesos y para orientar procesos. mm. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, no sé, tal vez generacionalmente también somos una generación que ha sido muy consciente de cómo veníamos, de estas otras potencias femeninas como son Cecilia Ansaldo, como son Liliana Miraglia, como son Livina Santos, como son Gilda Holst, por ejemplo. O sea, estas grandes abuelas, Sonia Manzano, Lupe Romazo, ¿no? Que son muy importantes en la literatura y no son lo suficientemente mencionadas. Entonces yo digo, cada vez que me toca hablar de alguna persona, voy a hablar de Sonia Manzano. Me parece que es como lo más cercano a una potencia narrativa viva que existe y que todavía no termina de ser vista en la dimensión que es. O sea, no hay premios literarios suficientes para Sonia Manzano. La tienen que canonizar. Es lo único que pueden hacer con Sonia Manzano mientras siga viva y siga produciendo. Yo Y siempre entonces, digo, yo siempre ¿ah? digo, hashtag premio Eugenio Espejo para Sonia Manzano. Es lo mismo, ¿no? O darle otra cosa más grande que el espejo porque se lo recontra merece, ¿no? Y entonces creo que tal vez llegó este momento de recoger la labor de las abuelas y de las bisabuelas. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho nosotras es sencillamente ser vicariamente beneficiadas de este trabajo generacional en cuanto a la libertad sexual, en cuanto a la capacidad educativa de poder acceder digamos, a una educación de literatura, también a poder trabajar y recoger y tener dinero para poder comprar libros. Fíjate que antes incluso un par de años antes en Ecuador, en el 70 por ejemplo, las mujeres no te podrían tener acceso a nada de esto. Hay un par de cuentos como Rosas Rojas para mi secretaria de Livina Santos, que habla acerca justamente de esta pugna generacional entre una secretaria que se jubila, ¿no? Y una jovencita que acaba de entrar, pero la secretaria se jubila, sabe feminismo, la joven no tiene idea, pero ella dice, bueno, es como relevos generacionales necesarios, ¿no? Y entonces tal vez sencillamente fue eso, ¿no? Tocó cosechar el trabajo de las anteriores. Y espero que lo estemos haciendo de manera justa y de manera grata, ¿no? O sea, por eso te menciono todos estos nombres, porque creo que es importante entender que no es una cosa que empezó mágicamente con esta generación del 80 de la que somos nosotros, sino más bien ya venía labrándose antes con las abuelas, con las bisabuelas, con las madres, ¿no? Y tocó a cual. Vamos a ver qué pasa con nuestras hijas y nuestras nietas.
Y algo creo que es importante también hacer énfasis es que si hoy en día se habla mucho de esta nueva generación, en particular de escritoras latinoamericanas, pero creo que también en algunos lugares se suele caer también en la simplificación, de creer que los temas son 100% iguales, que se habla mucho de lo sombrío y cosas y lo sórdido, pero creo que sea como sea cada una de ustedes, hablando de las escritoras ecuatorianas, tiene temas bien específicos que son, están muy bien demarcados en cuanto a su literatura. Por ejemplo, hablando un poco de la tuya, algunas cosas que yo he notado sobre las temáticas generales, a veces habla un poco, y también hablando un poco de tu último libro en particular, El demonio de la escritura, y también de los anteriores, como La última vez que vi un fantasma, hay presencia de la familia, presencia de la soledad también. Eso es algo que me parece muy interesante, cómo en medio de la soledad, como, es algo como que en la soledad es el momento en que la mente está más perceptiva para poder captar estas cosas sobrenaturales, como que en el momento más bajo de las personas se manifiesta este tipo de situaciones extrañas o sórdidas de algún tipo. También otro tema que yo noto es una presencia de personajes femeninos que a veces, digamos, no son bondadosos, tienen como que una cierta maldad, una cierta suspicacia, no sé, por ejemplo, hablando del último libro, tienes el cuento de Hija del Alba, que me encanta mucho el final, porque tienes esta figura demoníaca que finalmente termina siendo un poco como que derrocada por el personaje femenino, que incluso me recuerda a este poema de Baudelaire que habla al final como que Caín sube hasta el cielo y arroja a Dios sobre la tierra, como que esto de derrocar a la figura tan grande y tirarla hasta el piso. Incluso en tu libro anterior también tenemos el personaje, el protagonista de este cuento, la insólita historia que nos contaba fulana de tal, Olivia. ajá, Olivia, exacto. Tienes estos personajes femeninos que tienen cierta oscuridad. También me recuerda un poco a esta película, no sé si la viste, The Witch, de Roger Evers. Sí, por supuesto. Muy, muy interesante. No sé si quieres hablar un poco más de las temáticas. Ay, qué Ujú. hermoso lo que has dicho acerca del tema de la mujer oscura, ¿no? Y mira, siempre me llamó la atención, uno nunca sabe, Freddy, qué va a terminar siendo interesante para los lectores y qué no, ¿sabes? Es imposible saber. Por ejemplo, este cuento Pequeñas Mujercitas, que lo han leído mucho, ha sido muy trajinado. Yo no creo tampoco que sea como un cuento particularmente memorable, pero por alguna razón, tal vez por su extensión, es como un cuento de 3 páginas y media, o sea, es como un cuento ni largo ni corto. Hay un tema ahí medio de incesto, ¿no? Esta relación familiar que tú acabas de mencionar, que es como demasiado afectiva a veces entre hermanos, por ejemplo, como que no se sabe bien, como que los hermanos se desean, como que estas parentelas se desdibujan un poco, ¿ves? Este, también esta relación con lo insólito que se naturaliza todo el tiempo, que no causa mayor asombro, que más bien lo que hace es que los protagonistas sientan curiosidad, ¿no? O sea, en lugar de las artes del fantasma, vas y lo miras así, como quien quiere conocer, ¿no? Déjame mirarte bien, oscuridad, ¿no? Y ver qué tienes para mí, en qué me identifico contigo, como tú acabas de decirlo bien. Y entonces, no entenderé por qué, digamos, Pequeñas Mujercitas están antologado o tan mencionado, y tampoco entenderé por qué Hija del Alba, que es el primer libro de este cuento, de este nuevo, pero el primer cuento de este libro, gusta tanto, porque mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, oye, qué increíble, Hija del Alba, este final. Ah". Entonces, yo me quedo pensando, y más bien lo que he hecho es como luego racionalizar qué ha pasado aquí, y de lo que me doy cuenta es que esta mujer es una anticrista, porque siempre hemos pensado en la figura del anticristo como un hombre, ¿no? También muy patriarcal, ¿no? Demian en el, iba a decir, ¿cómo se llama? Ah, la profecía, iba a decir la maldición, iba a decir otra cosa. Bueno, entonces, claro, Demian es otro hombre, ¿no? Que se enfrenta a Dios, hombre, y finalmente, bueno, que se lo derroca en un mundo, digamos, alterno, ¿no? En cambio, la hija del alba es una mujer, pichón, ¿no? Que encima tiene este nombre pichón, como si fuera la paloma de la concepción también, este pájaro. O sea, hay muchos elementos ahí que si tú te pones a dar cuenta, también como que van a ser un poco sacrílegos, ¿no? Entonces, esta chica, ¿no? Que es una chica encima lisiada, ¿no? Coja, porque se ha lanzado por una ventana medio loca y también medio loca de amor. Entonces, lo que hace que esta chica sea tan potente es su amor casi adolescente por un chico al que apenas conoce, ¿no? Que es ay, ¿cómo se llama este pequeño joven profeta metalero? ¿No? Pero está perdidamente enamorada, ¿no? Y lo que hace el diablo es que lo destruye, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible que le destruyan al hombre que ama? Pues tiene que ser más poderosa que el diablo para volver a armarlo. Entonces, mientras yo volví a revisar este cuento, eh,
esa parte final, ¿no? Porque en la primera versión del cuento, en la primera versión de La hija del alba, ay, necesito el nombre del personaje, me estoy olvidando. Tiene un nombre tiene un nombre de profeta, es uno de los personajes que certifica a Cristo. Bueno, en esta versión él era destruido y luego en la siguiente escena aparecía recompuesto. Y yo dije, no, pero estoy dejando pasar una posibilidad importante, que es que ella es mucho más poderosa y le da la orden de volver a armarse. Y entonces, claro, el diablo lo desarma y ella le dice, no, yo por mi poder te digo que te vuelvas a armar. Y claro, o sea, es una lucha, ¿no? Por volver a armar a este hombre, ¿no? Y al final, pues, obviamente, él no tiene más opción que adorarla, ¿no? Entonces, eso finalmente también es una historia de amor, hija del alma. Y entonces, sobre estos temas de las cosas que me parecen como que cruzan mi literatura, he empezado mucho en este tema de la vejez y la muerte, que está muy presente. Está triada vejez, enfermedad y muerte, pero que no necesariamente son patéticas, sino que siempre hay una vuelta, ¿no? Y siempre hay un amor raro, un amor hacia los animales, un amor hacia los extraterrestres, pero el amor es una potencia que te hace hacer cosas muy raras, muy desubicadas, como enamorarte de marcianos, como por ejemplo, ser más fuerte que el diablo, como por ejemplo irte a hoteles de carretera a ver fantasmas, o sea, el amor es una aventura que te puede poner en contacto con fuerzas y con potencias y puede sacar de ti como elementos que tú no sabías que tenías, ¿no? Este amor desequilibrante y equilibrante a la vez. Para que digan que también las mujeres escribimos de amor. Solange, yo una pregunta. ¿Y tú en la vida real también eres muy soñadora? ¿Sueñas cada vez que vas a dormir? ¿Eres muy enamoradiza? No, no soy ni muy soñadora ni muy enamoradiza en realidad. Soy una persona muy fantasiosa. Yo creo que los escritores, las fantasías nos gustan mucho porque somos gente de fantasía, digamos, ¿no? Pero no, no, más bien lo que he aprendido en los últimos años es ver cuáles son mis momentos en que recuerdo los sueños. Siempre son entre las 6 y 7 de la mañana, ¿no? O sea que el momento que me toca levantarme muy temprano ya no soñé. Entonces es como un momento de digestión de sueño, ¿no? Y este libro que ya se viene, el que se llama Noche Artificial, es básicamente un diario de sueños en los 5 años posteriores a la muerte de mi padre. Y tú te das cuenta, rastreando estos sueños, cómo hay momentos de lutos, momentos de, como te digo, digestión de sueños, momentos de superación de esos sueños y otras cosas que se instalan en la vida, ¿no? Entonces, disciplinadamente, digamos, fui marcando los sueños más trascendentales de ese periodo sin necesariamente saber que iba a escribir un libro. Lo hice porque tenía que lidiar con la muerte de mi padre de alguna manera. O sea, tenía que hacer algo con ese registro. Entonces, lo que he decidido ahora es ir registrando también como sueños otra vez, porque necesito, digamos, marcar, ¿no? Y me pareció que el sueño era como un ejercicio interesante, pero no voy a dejar de marcar y tener como un pequeño diario de ciertos acontecimientos, ¿no? Porque los diarios creo que son importantes por ejercicio de disciplina. Y un escritor tiene que tener disciplina, todo artista tiene que tener disciplina. Entonces, yo creo que sí, yo creo que puedo ser una persona muy fantasiosa, más que enamoradiza, fantaseo mucho con todo y a propósito de todo. Y al mismo tiempo creo que gran parte de la práctica que tienes que tener como creador implica una disciplina que tenga sentido para ti. Tal vez no estoy como dice Vargas Llosa u otros escritores, Leonardo Valencia. No sé si dice esto Valencia, Valencia. Beso para ti, si ves esta entrevista. Leonardo Valencia. Esta disciplina, ¿no? De estar de 5 de la mañana a 7 de la mañana, quien la tiene es Sonia Manzano, por cierto, o dice que la tienen, que los escritores dicen cualquier cosa, todos los días, picando la piedra, salga lo que salga, que me parece muy bien, es como hacer un crossfit literario, pero otros somos un poco más de impulso, yo soy más de impulso. Entonces ahora sé, el momento en que ya sé que voy a escribir este cuento que se llama Sueño Compartido, ya lo sé, tengo una certeza, como decía Cortázar, sé que voy a vomitar un conejito, sé que voy a escribir un sueño que se va a llamar, voy a escribir un cuento que se llama Sueño Compartido, y con esa certeza me voy tranquila el resto de la semana y digo, bueno, el día lunes empiezo a trabajar unas ideas, las anoto en un papel primero, hacia dónde va el sueño, que es lo que he hecho ahora. Yo empiezo siempre en papel y luego paso allá a computador. Como que primero hago el mapa de ruta, no siempre tengo claro el final, pero ya como que algo se asienta, ¿no? Y luego eso paso ya a trabajar en computador y ver posibles finales y me pongo como en modo búsqueda y un search dentro de mí que empieza a pensar, va a pasar esto, no va a pasar esto, va a pasar esto. Y cuando ya tengo más completo me voy. Y como sé que no es un cuento muy extenso, porque es un cuento que va a tener más o menos unas
4 o 5 carillas, ya eso me da como una paz y una alegría porque sé que voy a tener un cuento, ¿no? Como el que va a tener un conejo, como el personaje de Y, Cortázar. Y claro, es, bueno, y lo de los Y juegos. el tema del cuento que ya lo tienes escrito en tu diario, en algún momento a última hora decides cambiarlo sí. o ya lo dejas como tal. No, hay cuentos que van moviéndose, obviamente, y hay cuentos, como te digo, cuyo final no sé, y digamos, tengo que tallerizar o hablar con amigos, escritores, con Giovanna Rivero, a quien quiero mucho, tenemos un diálogo permanente sobre nuestro trabajo creativo, yo le cuento cosas, ella me dice cosas, con María Paulina Briones, por ejemplo, que es mi colega en la universidad, o con Xiomara España, tengo la fortuna de tener grandes escritoras como colegas en la Universidad de las Artes, entonces, o digamos mi vecina, Andrea Crespo, que es mi vecina, literal, vive aquí al Ah, qué lado. interesante. Sí, mi vecino. Nos pegamos gritos así, vecino. Entonces, claro, tengo la suerte de convivir y tener amigos escritores cerca, por lo tanto, digamos, puedo hablarles de estas ideas, ¿no? Y entonces, claro, sí, siempre hay movimiento, es que nada está escrito, Pierre. Incluso una vez que ya lo escribiste, lo puedes reescribir. No pasa nada con la literatura, hay que como desacralizar ciertas cosas también. Entonces sí, en principio tengo la idea clara, pero puedo tenerla o tampoco tenerla, ¿no? O sea, y errar y reformular y la siguiente versión cambio o extiendo. Hay cuentos de los que he tenido varias versiones. En este último libro, La cama, mira, incluso el título, El fondo del mar, La cama que es el mar, La cama mar. La gente le cambia el nombre a ese cuento varias veces. Mi traductor, hubo un traductor que hizo un cambio. Inicialmente el cuento se llamaba La cama es el mar y él le cambió el hecho del mar. Le dije, ¿por qué le cambiaste? Me dijo, porque tiene más sentido, porque, o sea, la cama mar o el hecho del mar eran como equivalentes en inglés. Entonces me quedé pensando y dije, sí, pues, ¿no? Entonces, nada, o sea, hay cosas que cambian, ¿no? No necesariamente todo está fijo. Ah, pero te mencionaba Entiendo, Solange. que bueno, bueno, lo del sueño es algo que ha inspirado tanta literatura. Algunos de los que yo considero los mejores cuentos escritos en los últimos 100 años vinieron de sueños, como no sé, pienso en Casa Tomada de Cortázar, que él mencionó que era un sueño, o La Condena de Franz Kafka, también era un sueño, y también bueno, está mucho la idea del padre. Pero bueno, aterrizando un poco más a las temáticas. Bueno, otra cosa que yo he notado un poco en tu literatura es, no sé si la palabra sería rescate, pero al menos la inclusión de estas figuras que se puede llamar del folclore latinoamericano, de tratar de llevarlas a la literatura, como ha ocurrido en otros países por muchos años. Por ejemplo, pienso de tu último libro, el cuento Supay, que aparece esta figura de la maldad peruana, o incluso en el libro anterior, donde estaba la mujer del saco, un poco Sí. esta clase de leyendas urbanas latinoamericanas, traerlas a la literatura que tal vez no ha sido tan común. Y bueno, en otros, creo que bueno, Mariana Enríquez lo ha hecho mucho, pero en Ecuador no lo he visto tanto. ¿Consideras que es importante tratar de rescatar estas figuras del folclore popular y llevarlas a la literatura? Sí, por supuesto. Creo que a mí que me interesa tanto el cuento, ¿no? Siempre hay un diálogo con la oralidad. Yo admiro mucho el trabajo de Ángel Arboleda, que ha sido durante muchos años una cuentista oral, ¿no? Con sus festivales y también con su oficio. Y yo creo que hay mucho de nuestra literatura que parte del folclore y que no ha sido registrada, ¿no? Siempre se quedan a nivel como de antología del cuento popular o del cuento folclórico ecuatoriano, ¿no? Y resulta que sucede en el mundo montuyo y eso, ¿no? Pero como que eso no se ha vuelto literatura, ¿no? Como que no ha traspasado, ¿no? Y si te das cuenta, gran parte de los cuentos, de nuestras referencias, han sido, digamos, transcripciones de los cuentos de tradición oral, que es lo que pasó con los Anderson, ¿no? O con Hans Christian Andersen, perdón, o los hermanos Grimm, que lo que hacían era escuchar y luego transcribir, ¿no? Y volverlos literatura. Hay escritoras famosísima, Angela Carter, que lo que hace es escribir los cuentos de hadas. Por ejemplo, en Calamidad Doméstica, que es un cuento que me parece que está en Un Mundo Raro, por ejemplo, es una reescritura del cuento de Barba Azul. Definitivamente, o sea, es eso, no es una mujer que está en el sótano y ve cómo hay un hombre que está coleccionando mujeres. Entonces, sí, ¿no? Hay que escuchar el folclore. Y yo creo que el folclore ecuatoriano está todavía por pasar, toda la tradición oral. Y yo creo que sí es importante rescatar eso porque es una fuente de imaginación. Lo que estamos buscando los escritores son fuentes de imaginación todo el tiempo. Y bueno, bastante interesante, justamente eso de que no se ha llevado a la literatura mucho, una gran parte del folclore ecuatoriano. Y bueno, hablando un poco también de las inspiraciones que tienes en tu obra, ¿cómo crees que te ha inspirado lo que se podría llamar la hostilidad de Guayaquil? O sea, Guayaquil es una ciudad bastante particular en muchos aspectos.
Y viéndolo, aterrizándolo un poco en uno de los cuentos de tu último libro, tengo este cuento que me gustó, uno de mis favoritos del libro, que se llama Taller de Escritura, si mal no recuerdo, que se tiene esto de, yo sentía como que la Biblioteca de las Artes y y las protestas justamente ahí en la 9, justamente cerca de la 9 de octubre, y cómo tienes este protagonista, el profesor, que siente como que esta conexión, pero al mismo tiempo se siente un poco separado, como, no sé, a lo mejor yo lo leí de esa forma, como que de la nueva generación y de repente lo quiere intentar, pero fracasa, pero la siguiente generación sí lo logra y vuela y se une a estas marchas y todas estas protestas. Y de nuevo, la hostilidad, y creo que es algo que se ve mucho en Guayaquil, en el centro en particular, las protestas y todo lo que ocurre. ¿Cómo crees que ha un poco inspirado tu literatura el vivir en una ciudad tan caótica y tan peculiar en tantos sentidos como es Guayaquil? Gracias por esa pregunta, Freddy. Sabes que yo tengo varias respuestas para esa pregunta, porque por un lado, es como el tema de la biblioteca de mi padre, ¿no? Como que he naturalizado algo que en realidad no sería natural. Entonces, yo crecí con libros, para mí el libro es un objeto próximo, ¿no? Y he crecido en Guayaquil, y tú también. Y aquí el colega también. Y entonces sabemos lo que es vivir en Guayaquil, no en el Bronx, no sé, no sé, en otros barrios brasileños. Sabemos lo que es vivir en Guayaquil y sabemos lo que es convivir también con la posibilidad de que algo serio te pase si tú sales de tu casa. O sea, y no es algo abstracto, no es una fantasía romántica, es una cosa, una posibilidad alta, ¿no? Es decir, tienes que andar con cuidado, con un cuidado real. Ahora, en este cuento, el taller de escritura, gracias por mencionarlo, es un taller, un cuento al que le tengo muchísimo cariño. Sí, en efecto, ¿no? Tú ves el espacio porque lo conoces, es la Biblioteca de las Artes, ¿no? Y hay un fragmento vivencial aquí, porque alguna vez no sabemos dónde ir, por alguna razón en el aula había pasado algo, y fuimos con un grupo pequeño, desde chicos, a la parte de arriba de la biblioteca y llovió. Entonces éramos nosotros ahí sentados, ¿no? Ahí mirando la lluvia, porque no podíamos estar en ningún lado, sino ahí como mirando esa lluvia, y empezamos a hablar de algunas cosas. Y entonces pensaba, ¿no? Que generacionalmente mientras tú eres profesor, cada vez más estás más lejos de las generaciones. Mientras tú vas adulteciendo, te vas haciendo 50 un 60 y das estos talleres, ya generacionalmente estás cada vez más, eres más remoto, ¿no? Y entender esos saltos generacionales son difíciles. Y entonces, también creo que la academia, soy profesora universitaria de carrera, ¿no? Con titulación y todo eso, soy titular, también te va dando una imposibilidad de flexibilidad, es lo que te decía, la importancia de mantenerse flexible. Y entonces, yo siento que esta pipa académica que todos la vamos teniendo cuando somos profesores de carrera, te termina pesando. Entonces, no sé si tú has visto mucha gente que da talleres de escritura, pero nunca han publicado nada o tienen una publicación, ¿no? ¿Cómo ser exitoso escribiendo? Y esta persona jamás ha vendido nada mucho. Entonces, pero la gente se atreve, la gente es muy osada. Siempre me llama la atención eso de Guayaquil o de algunas personas que a veces hacen hacer un curso y ya te están dando cómo hacer. Me pasma. Y entonces, Son cosas de vida. son coaches, sí, ¿no? O sea, son coaches literarios. O sea, me pasma. La gente es de una temeridad impresionante. Y entonces, claro, yo pensaba en eso, ¿no? En que definitivamente hay habilidades que se pierden si no las ejercitas. Y bueno, y un escritor sobre todo es un ejercitador. Entonces, pero sin embargo, este profesor hace mucho tiempo que no ha publicado. A mí siempre me llama la atención esta figura del profesor fracasado, porque hay una figura que yo amo mucho, en la que tengo muchísimo cariño, que es el profesor que aparece en Desgracia de Coetzee. Se llama Malcolm Lowry, me parece que es el personaje, y es un hombre ya mayor que pretende tener una aventura erótica con una alumna, ¿no? Y todo le sale pésimo, mal. Pero sin embargo, por alguna razón, esa figura del hombre viejo y pesado, que se vuelve un lugar común en la literatura, ¿eh? Que quiere tener una aventura, que quiere volver a sentirse joven, me resulta por alguna razón entrañable. Entonces es un poco un guiño a este profesor fracasado, pero que quisiera tener cierto reconocimiento. Entonces en este vuelo final, en esta maroma final, él cree, pues, ¿no? Que les va a enseñar a volar en una situación de riesgo, pues, ¿no? O sea, afuera está la realidad, huyendo, ¿no? Las buzuelas y la gente que, ¿qué les importa estar arriba? Estúpidos intelectuales, aquí está la realidad, estaba reclamando por los jubilados. Ya ustedes están arriba con esas cosas idílicas, ¿no? Hablando de tonterías. Esta es la realidad. Entonces él quiere pretender que se puede volar sobre la realidad y no se puede volar sobre la realidad. Entonces ese cuento puede ser leído en muchas claves, ¿no?
Un par lo logra y otros caen también, ¿no? Entonces, no sé, tal vez si lo intento explicar mucho este cuento y le echo mucha cabeza falle, pero creo que tú lo has entendido bien. A mí me encantó, me pareció muy, muy, muy bueno. Y otra cosa particular en este libro, a diferencia de, bueno, la primera vez que vi un fantasma, que fue el libro anterior que yo había leído, es un poco de, se podría decir, una incursión mucho más grande en la fantasía. Hay dos cuentos que son, primero, mucho más extensos, que son Masaya y el otro siempre me olvido el nombre, y La muerte no tendrá dominio. Que bueno, siempre, bueno, como tú lo has mencionado, siempre has tenido esto de los temas fantásticos inmiscuidos en tu literatura, pero siento que estos dos cuentos son mucho más fantásticos, e incluso con más extensos, incluso se podrían convertir en novelas. O sea, ¿crees que poco a poco tu escritura se ha ido extendiendo y tal vez empujando poco a poco hacia la novela fantástica? Yo pienso en autores incluso estadounidenses como J.K. Jameson, no sé si lo has leído, pero es un excelente escritor y me recordó esto, que es un fantástico, pero no el tradicional europeo, sino como que algo un poco más oriental. No sé cuál sería la palabra correcta, pero una forma de tener la fantasía diferente y que en lo personal lo siento mucho más fresco. No sé qué nos podrías decir eso un poco de cómo ha ido Luego me evolucionando. recomiendas lectura, sí, no te digo, no estoy cerrada a nada, no te digo, nunca voy a escribir novela, no, porque ya vengo haciendo largos, ¿no? Ahora ya se viene este largo aliento de la noche artificial y se viene otra cosa, ¿no? Sí, pero también creo que los cuentos vienen con su propio aliento, los cuentos vienen con su propia. Yo tuve que frenar y La muerte no tendrá dominio porque se me hacía larguísima, se hubiera hecho una cosa como muy larga. Fue un cuento al que le puse marcas, por ejemplo, yo amo al personaje de Laszlo, le tengo un enorme cariño a Laszlo, tengo estos personajes viejos, ¿no? Para mí era como Aleister Crowley, ¿no? Como un Crowley un poco arruinado, este es un discípulo, ¿no? Como de la Orden del Alba Dorada. Leí mucho para poder pensar en Laszlo. Y claro, las cosas nunca salen como él quiere. Y entonces sí, yo creo que yo voy a practicar muchas cosas luego, ¿no? Estas prácticas de vuelo, algunas ya me salen más o menos, como que las tengo bajo control, otras no. Y voy a seguir haciendo cosas, entonces, ¿por qué no? Tal vez sí, ¿no? Tal vez ya viene el momento del largo. Dicen que la novela se empieza a escribir a partir de los 50 años, estoy cerca. Entonces, tal vez este es el momento de la novela, y luego retrocedo y vuelvo otra vez al cuento, que es como un género mucho más leal. Sí, ¿por qué no? También estoy trabajando mucho en ensayo literario y ya va a salir un librito que se llama La Irrealidad y nada más que la Irrealidad, que es una antología de literatura fantástica ecuatoriana que hemos hecho junto con Casa Grande. Entonces, este es un año de muchas cosas también, de mucha actividad y eso es ensayo puro, ¿no? Ahí te lo comento porque tenemos una entrada larguísima de como 20 páginas, que es solo el estudio de la literatura fantástica en Ecuador, desde el año 89. Entonces, se viene. Oh, eso nos servirá para escribir un artículo sobre eso después en Wikipedia. Sí, pero ajá, muy, muy interesante. Y cuando yo he sentido eso, que tu literatura, bueno, y viendo hacia atrás, por ejemplo, hablando de Balas Perdidas, que eran cuentos muy, muy pequeños. Luego la primera vez que hay un fantasma, que son cuentos, no sé, digamos, de extensión en promedio. Y luego ya ahora en el demonio de la escritura, donde ya tenemos este largo aliento, como que cada vez se ha ido extendiendo poco a poco, y como, bueno, como tú lo mencionas, ha sido un proceso natural, básicamente. Pero Ujú. sí. Sí, bueno, los lectores lo saben más que uno. Bien, gracias, Freddy, por ser un lector tan atento de mi obra. Te agradezco mucho, es un privilegio enorme el que seas un lector que está tan pendiente de lo que hago y que me lea tan bien, ¿no? Porque puede ser que alguien que me siga, pero que no sabe qué hago, solamente me sigue, que solo Dios sabe por qué, pero gracias por ser un lector tan inteligente y porque te importe tanto mi producción. Estoy muy agradecida, soy muy bendecida por eso. Y una última pregunta sobre las temáticas de este libro. Otra cosa que quería preguntarte es, hablando del género bueno, la literatura de género en general, tanto fantástico, terror como ciencia ficción, ¿tú crees que este tipo de literatura puede ser usada, digamos, para narrar la identidad de un país? Porque tal vez hablando de Latinoamérica en particular, que tenemos esto de que la literatura de corte social ha sido tan popular, tenemos como que siempre, no sé, yo lo entiendo como que los países tratando de explicarse sus propios traumas. En el caso de Ecuador lo tenemos muchísimo, como por ejemplo con Guasipungo, como bueno, un sinnúmero de novelas de corte social que han marcado la literatura y tal vez ha dejado la literatura de género de lado, cuando en otros países sí se lo ha usado mucho más. Y la pregunta es esa, porque tal vez en la literatura de género, ¿tú crees que puede suplantar un poco esa literatura social para contar los traumas de la sociedad? Por ejemplo, hablando de Ecuador, tal vez lo que vivimos en cuanto a delincuencia, inseguridad, sea demasiado doloroso para tratarlo por Mm. medio de la literatura del realismo. ¿Tú crees que la literatura de género puede un poco suplantar esto y contar ese trauma
que tenemos de mejor manera que lo había estado haciendo la literatura social en el pasado. Gracias, Freddy, por esa pregunta. Y mientras las están voceando por mi casa, bollo y humita. Me encanta vivir en Guayaquil porque eso lo extrañé mucho durante la pandemia, ¿sabes? La bulla, la ciudad que se bulla, ¿no? Que también lo extrañas cuando estás de viaje. No sé, tú estuviste en Estados Unidos, ¿no? Eso no pasa, ¿no? También la También sí. tienda, vas a comprar en pijama. Ujú. Y bueno, eso es una cosa extraordinaria. Vuelvo sobre lo que me dices. Tal vez no de mejor manera. El asunto es que, mira, y aquí yo voy a aprovechar para hablar de mi artículo, el de la realidad. Siempre estamos como concibiendo el mundo de manera binaria, ¿no? Y siempre opuesta, o los realistas o los fantásticos, o los hombres o las mujeres, o los perros o los gatos. Entonces es como si tuvieras que elegir esto y esto. Y lo bueno es que no tienes que elegir, puede ser esto y esto también. O sea, puedes, como alguna vez le preguntaron a Cortázar, ¿no? Le decía, ¿usted cree que la literatura realista o la literatura comprometida políticamente tiene que ser un compromiso y que va a servir más bien como va a constreñir la obra de los escritores? Y Cortázar dice, será para los malos escritores, dice Cortázar, sobradísimo como él es, aunque no parezca. Entonces es lo mismo, o sea, la literatura fantástica puede ser una herramienta, o la literatura de ciencia ficción puede ser una herramienta para contar el contexto histórico-social, ¿ok? Y puede potenciarlo mucho más, que es lo que hizo Orwell con 1984, o lo que hizo Ursula K. Le Guin con La mano izquierda en la oscuridad. O sea, en realidad lo fantástico es el medio, no es el fin. Es como el puente para llegar a lo que quieres decir, porque la esencia humana es la base. Y entonces, claro, por ejemplo, en Una luz inolvidable, un poco en este cuento mío, que es sobre la historia de la mujer y el hombre de Marte, ¿no? Un poco hay esta idea de la profunda soledad, de lo que estamos teniendo que enfrentarnos todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, es un poco lo que pone como, digamos, en problema, ¿no? En problematización. Yo creo que es una herramienta adicional. Y tú dices, cuando puede ser una mejor manera de contarlo, porque tal vez hablar de la realidad literalmente es como demasiado fuerte o no sería tan importante o no sería tan potente. Los realistas decían que había que hacer de esta, mientras más verista fuera tu historia, decían los realistas, entonces es mejor. Ya hay que cuidarnos mucho de constreñirlo y pensarlo así. Mientras más verista es, mientras más cercano al horror, a la sangre, es que está ahí, pues Freddy. O sea, vamos a hablar sobre lo que ya tenemos como referencia y de pronto incluso ya nos hemos insensibilizado ante esta realidad literal. Y la realidad metafórica tal vez sea una herramienta mucho menos terrible y más didáctica, ¿no? Hace poco para preparar ese paper leí acerca de cómo la metáfora del vampiro para hablar a los niños de la dictadura sirvió, ¿no? O del monstruo, por ejemplo. No puedes hablar del dictador, pero sí puedes hablar del monstruo que en las catacumbas de su palacio tiene cuerpos. Entonces son como herramientas que sirven para contar de otra forma, ¿ves? O sea, el fin siempre será el mismo. El fin siempre será hacernos cargo de nuestra pena, de nuestro dolor, de nuestro mundo. ¿Ok? Y el método siempre va a cambiar. Y la literatura fantástica es como un método. Y a mí me gusta, ¿no? O cómo puede llegar a funcionar. Así que la respuesta sería sí, ¿por qué no? Claro, como decía, creo que era Hemingway, que al final del día, bueno, parafraseándolo muchísimo, que algo que decía que lo importante, o sea, la buena literatura es todo la que explore ¿cómo decía? El corazón humano en conflicto, que al final ya no importa Justo. lo que le pongas alrededor, esa es la esencia. Mientras experimentes eso, va a ser buena literatura, tiene el potencial de ser buena literatura. Pero sí, hablando ahora temas un poco más generales, algo que me ha llamado mucho la atención es que varias de tus obras han sido adaptadas al teatro. No sé si nos podrías contar un poco más cómo fue esa experiencia y si hay más proyectos en ese contexto. Sí, algunos fueron adaptados al microteatro y bueno, si nos puedes contar un poco más sobre el tema. Sí, hemos tenido dos ejercicios de adaptación al microteatro, uno de ellos, dos, sí, porque el otro fue como teatro leído. Se adaptó a Pequeñas Mujercitas, lo adaptó Monse Serna. Otro proyecto de adaptación que fue sobre Olivia, lo adaptó Carolina Pechenstein, dirigiéndolo cuando había pop-up aquí en el Malecón. Y luego una nueva adaptación de Pequeñas Mujercitas que la hizo solamente María Ortega, ¿no? Y ahora ha pasado una cosa extraordinaria, de eso tendría que hablarte también. El año pasado, un grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande montó un proyecto en video, eso tenemos que colocarlo en algún momento, ¿no?
que son links a las series, a una serie parecida, así como una mezcla entre Black Mirror y Dimensión Desconocida, donde se montan tres de mis cuentos. Se hacen guión y se montan. Y entonces se monta, o sea, se vuelve video, un hombre en mi cama, alivia y la primera vez que vi un fantasma. Entonces los alumnos guionizan, los alumnos adaptan y filman, una cosa de locos, o sea, casi increíble. Entonces, este, te das cuenta que son cuentos que yo creo que justamente porque tienen un principio narrativo y una anécdota clara, pueden ser adaptados. Entonces, esa es la ventaja, creo que tiene yo la literatura, que puede tener imágenes como muy fáciles de adaptar y, digamos, un argumento que sirve para mostrar que te permite hacer, pues, ¿no? Entonces, yo me siento profundamente halagada y feliz porque aparte lo que han hecho es de gran calidad. Los chicos han hecho un enorme trabajo, estos chicos de producción audiovisual y los chicos de literatura de la Universidad de Casa Grande, ¿no? Y contrataron también actores profesionales. O sea, mira, Marina Salvarezza, imagínate, Marina Salvarezza hace de la mujer del saco, pero eso es una cosa que nunca se me ocurrió. Como, wow. Entonces, Marina Salvarezza es una actriz ecuatoriana que tiene bueno, es italiana, pero lleva mucho tiempo en Ecuador y pues es un referente este, a nivel de imagen. Y entonces yo veo esto y me quedo como difusa y digo, bueno, ha de ser porque son cuentos que son adaptables, ¿no? Entonces, de momento por ahora hemos conversado en adaptar una luz inolvidable, también para una especie para un monólogo, ¿no? Entonces, pero solamente es un comentario y vamos a ver si esto procede. Pero yo es bastante, me siento profundamente halagada. Claro, y qué interesante esto de, bueno, siempre se habla mucho de la hostilidad de Guayaquil hacia las cosas culturales, básicamente, hacia el arte en general. Y es como que la literatura se niega a morir, o sea, como sea, es como que siguen habiendo estos pequeños espacios como que de ir en contra de toda la hostilidad que Guayaquil genera hacia la literatura en general. Muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y una última pregunta que tenía. Hablando un poco en general también de tu obra, bueno, creo que has tenido, no sé si es la suerte, bueno, has tenido el privilegio, bueno, comparado con muchos escritores ecuatorianos, de que tu obra se lee mucho en el extranjero. Sí. Y si has tenido algunas publicaciones que se han publicado afuera, ¿crees que esto ha ayudado a que tu literatura llegue a muchos más lectores? Y otra cosa, los libros digitales, hablando un poco más en la actualidad, porque yo siento que es algo que no se ha potenciado mucho en Ecuador. Y algo bueno de tu obra es que algunos de tus libros se pueden encontrar de forma digital. Y yo lo digo en forma particular, yo no habría podido leer tu último libro si no es porque lo pude comprar en Amazon. ¿Crees que tiene un gran valor hoy en día la publicación digital y vas a continuar publicando de forma digital en el futuro? Ojalá que sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas que quisiera hacer en cuanto se me liberen derechos es hacer una antología personal y la voy a hacer en forma digital, en formato digital. Y voy a hacer creo que voy a hacer una otra publicación y la voy a hacer por Amazon. O sea, voy a publicar de esa manera, porque yo digo que he pasado por todas las instancias de publicación, he ganado premios, he publicado yo misma, ganado premios de publicación, he publicado fuera, he publicado dentro, he vuelto, o sea, he hecho muchas cosas, ¿no? Intentando siempre que la obra se difunda y nunca es lo suficientemente difundida. Entonces, sí, yo creo que definitivamente, o sea, es una suerte enorme, un privilegio enorme. Digo privilegio porque también hay grandes escritores en Ecuador y grandes escritores y escritoras que no pueden salir del ejercicio de la frontera, del espacio de la frontera, o algunos salieron y no los conocen suficiente, como Julia Rendon Abrazón, por ejemplo, que te la recomiendo mucho como una autora que habría que revisar su obra y colocarla, digamos, tal vez, no sé si está en la Wikipedia de Ecuador, pero creo que es una autora que en este momento está en el extranjero y cuya obra tiene que ser revisada en la profundidad que debería, pues una gran escritora. Y entonces, ella publicó con Deconatus, pero sin embargo no, como que se conoce muy poco, ¿no? No sé, su obra está en formato digital, hay como que volver a esa obra. Entonces, sí, sí, creo que ha habido la posibilidad de que estos libros digitales trasciendan. Yo insistí mucho en que de Un Mundo Raro, por ejemplo, en Limbo se digitalizara, pero ellos tenían mucho miedo al plagio, por ejemplo, esas son las razones por las cuales la gente no quiere digitalizar, porque tiene miedo al plagio, tiene miedo digamos, a perder el control del libro, pero eso siempre pasa, Freddy, o sea, ya el momento que tú sacas un libro, lo van a poner en internet en algún momento. Yo alguna vez recuerdo que
vi la invitación a un grupo de lectura, ¿no? Decían, el primer libro que vamos a revisar es la primera vez que vi un fantasma, yo entro y ya estaba pirateado. Yo dije, una pelea inútil, pues, o sea, ya ni cantaba, ya lo había todo en Croco digital y ya estaba digital, listo para descargar. Me lo descargué, obviamente. Y lo autografiaste. Es un honor que te pirateen aquí en Ecuador. Tú y yo sabemos que aquí en Ecuador muchas veces la única manera de acceder a tu obra es que te pirateen. O sea, y en Perú, digamos, hay todo un mercado de piratas, entonces los escritores van a comprar su obra pirata y le ponen, y le cambian la foto, o sea, te pongo una mejor foto. Todo un trabajo. Y entonces me río un poco, pero esto es muy serio para algunos escritores, o sea, pero como nosotros no comemos de la obra, sino más bien nos interesa la lectura, pues se vuelve ligeramente simpático, ¿no? Pero sí, y ahora quería hablarte, ya como estamos, tú me dices cerrando, hablarte del proyecto de Lectoris, no sé si tú lo conoces también, un proyecto digital 100%, que lo que está vendiendo es una suscripción anual por X valor que te permite acceder a una serie de obras de literatura ecuatoriana a partir de una plataforma virtual, una app que está disponible en Amazon, para Android y para iOS. Y entonces, eso, ¿no? Entonces, con esta editorial ecuatoriana virtual, he firmado el contrato para la primera vez, para Un Mundo Raro, ¿no? Y el libro ya está, digamos, liberado al mundo, por fin, Un Mundo Raro, en esta plataforma virtual de lectores. Eso, entonces la respuesta es sí, ¿no? Y definitivamente, si hay un problema que ha quejado a nuestra literatura es la frontera. Porque si publicabas en Guayaquil, no te leían en Quito. Si publicabas en Manta, no te leían en Guayaquil. Entonces, como que tenemos un distribuidor muy limitado, tal vez por las condiciones del mercado, o muy perezoso, o no hay cultura de distribución editorial, y eso ha fregado todo. Pero ya una vez salvada esa situación, la literatura ecuatoriana, la enorme y potente literatura ecuatoriana, puede ser difundida, ¿no? Y más allá del tema del contrato editorial draconiano, siempre draconiano, que te compromete a ya, o sea, lo único que necesitamos es como conocer lo que hacemos de gran calidad afuera, ¿no? Y salvar de ese problema, pues, como sucede con las colegas, ¿no? Y los colegas, ¿no? La literatura ecuatoriana siempre ha sido una gran literatura. Qué bueno que en este momento se sepa. Sí, como te mencionaba, lo de lo digital creo que es esencial hoy en día. Hay tantos países, hoy en día con gracias al internet se conoce de escritores en tantos países y es una pena que resulte tan difícil a veces conseguir los libros o básicamente imposible. Pablo, no sé si tienes alguna otra pregunta de tu lado. Sí, me interesó mucho saber sobre el tema de los nombres de tus personajes, cómo han ido evolucionando desde el primer personaje que creaste hasta el último que se publicó. ¿Te inspiras en alguien? ¿Es el nombre de un amigo? Ajá. Esa es una gran pregunta. Wow, mira, nunca lo he pensado bien, el tema de nombrar personajes, pero gracias por esta pregunta porque me permite como hilar sobre eso. Hay personajes que vienen con su apellido. Por ejemplo, un personaje que se llama Lisandra Guerra, que es una periodista de Crónica Roja, a la que quisiera darle un largo porque se lo merece. Está en un cuento pequeño que se llama Las Dramáticas Imágenes, pero ella es un personaje que merece como más carácter. Y hay otros personajes que no tienen nombre, pero son como muy protagónicos. Por ejemplo, creo que durante mis primeras publicaciones, el nombre de los personajes no era algo que me importara demasiado. Ahora me importa muchísimo, ¿no? Creo que en el nombre también hay una denominación y una potencia importantes, ¿no? Y entonces, no, más bien no es que, si hay nombres que me suenan bien, los apunto. De hecho, justamente en el teléfono tengo un espacio que se llama nombres de personajes. O sea que es como para futuros nombres de personajes. Te cuento que he colocado en nombres de personajes. Sí, claro. Porque, déjame poner aquí un nombre. Déjame buscar. Mm. Porque me suenan, ¿no? Entonces, como nombres fuertes. Por ejemplo, puse el nombre del personaje Arsenio, porque creo que un Ya, personaje podría llamarse Arsenio. Otro nombre que he seleccionado como nombre de personaje es Blas. Se voy interesante. Sí, ¿no? anotando. Soy Sí, interesante. sí, Impactante, impactante. claro, Arsenio. entonces, eso, ¿no? Otro nombre que he anotado se llama Moraima. Oh, para tus O sea próximas que sí, obras. sí, 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 ¿Cómo se llama esto en las películas? Tiene un nombre. Cuando das una propaganda previa. ya, esto es un spoiler, como diría la gente. Spoiler. Spoiler, spoiler, Esto es spoiler. spoiler. Pero claro, pero puede ser que sí o no. Entonces, si voy notando un nombre, si no, escucho un nombre y me suena y me gusta,
Entonces ya por ahí, ¿no? Voy a ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces sí, por ahí hay nombres y nombres. Oye, una última cosa Y que se la me ocurre. descripción, No, sí, y la Pablo. descripción de tus personajes era alto, flaco, tez blanca. ¿Te tienes netamente en tu imaginación o en alguna persona que conoces? Hay momentos, por ejemplo, en que veo gente y siento cosas. Mira tú qué curioso. Por ejemplo, yo sabía que Laszlo, vuelvo a hablar de Laszlo porque lo quiero mucho, que es un viejo mago. Siempre lo vi con una capa verde. Y es tan chistoso de la capa verde que ahora para el Halloween pasado yo me hice una capa verde. Iba a todos lados con mi capa verde. Hay fotos mías leyendo en Casa Grande con mi capa verde. En el lanzamiento de Quito fui con mi capa verde. Pero no entendía por qué, pero para mí tiene sentido. Porque mi personaje Laszlo, el mago hermético, tiene su capa verde. Entonces yo digo, son locuras ya, dirán el escritor es excéntrico, la escritora es excéntrica. Pero todo el mundo iba con su no sé qué, su cosa de bruja, yo con mi capa verde para todos lados. Y la tengo mi capa verde, ahora me la vuelvo a poner, porque para mí era la capa verde, ¿no? Y Raúl Vallejo, que presentó mi libro, yo le tomo la lección, porque él dice que sabe todo. Entonces le digo, a ver, ¿qué personaje tiene capa verde? Y se queda pensando. Me dice, no me acuerdo. Le digo, es Laszlo, por eso es la capa verde. Ah, ya, me dice, sí, ahí me ganó. Entonces, bueno, entonces ahí van. También hay personajes que vienen con su propia ropa, que vienen con su propio... Pero otros no, mira, ¿no? Y son caracteres y caracteres, uno nunca sabe, es un ejercicio de evidencia. Ejercicios de evidencia. A mí me recordaba el personaje de Laszlo, no sé, tenía en mi imagen una idea. A veces me recordaba un poco a Melquíades de Cien años de soledad. A veces me recordaba a un personaje de A Song of Ice and Fire, como que hay un monje del fuego y también me recordaba un poco. Era bastante interesante el personaje, tenía como que muchas facetas. Sí. Y una última cosa que se me ocurrió ahora que hablábamos de lo de las fronteras. O sea, o hay intención de romper esa última frontera, que es la frontera del idioma. ¿Tienes pensado o hay algún plan de traducción de alguno de tus libros a algún otro idioma? Por el momento tengo un traductor que está intentando colocar cuentos en un par de revistas norteamericanas. ¿M? Se llama Sam Kirk, él está en eso. También una cosa muy linda que pasó fue que el año pasado para Asymptotic Journal también un traductor, son gente que se ofrece, ¿no? Logró colocar La Cama Mar y fue uno de los libros más, fue uno de los cuentos más leídos de esta revista, y tengo entendido es como muy célebre, o fue el cuento más leído, entonces como que me notificaron de eso y yo se lo hice saber. Estamos en este ejercicio, pero ¿sabes cuál es la frontera final? Bueno, hay varias fronteras finales. Una de las fronteras, antes de llegar a la frontera, son los agentes literarios. Y si hay un agente tiene una ventaja para un escritor, es que la gente te puede buscar traductores y traducciones y contratos en traducción, y eso es algo que yo en mi vida normal de docente universitaria, madre de una gata, no puedo, o sea, no me da la vida como para de ponerme así de 11 a 12 de la noche a buscar concursos literarios o a buscar a dónde mandar mi manuscrito, o sea, no puedo, tal vez deberían. Pero entonces eso sería como tal vez bien conveniente si es que llega a mi vida un agente, podría ser bueno. O tal vez, miren, tal vez no es momento que suceda. Hay escritores sin agente que les va excelente, como Patricia Esteban Erles, no sé, entonces, si se presenta la posibilidad, encantada, por supuesto, habría que conversar con las editoriales, porque cuando uno firma contratos también por traducción. Es complejo. Claro, bueno, veamos, o sea, ojalá ocurra pronto. Y más que nada con el éxito que han tenido muchos escritores ecuatorianos hablando en particular de inglés. Yo he visto el éxito que ha tenido María Fernanda Ampuero con sus libros, ha sido enorme en Estados Unidos y bueno, también Mónica Ojeda. Así que, bueno, esperando que eso haga a muchos agentes editoriales recordar que existe un país llamado Ecuador en Sudamérica. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Freddy, por esa entrevista. Muchas gracias. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? ¿El de tu colega? Pablo Ah, Harring. muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también por esa entrevista y por tus preguntas. Sí, fue un placer tenerte aquí. Solange, no sé si tienes alguna palabra final o si nos podemos ir despidiendo ya. Bueno, creo que es importante el ejercicio del archivo y la memoria en nuestra literatura, que durante muchos años ha sido olvidado, y creo que la labor de ustedes como wikipedistas y creadores de archivo y de memoria va a ser esencial. Y espero que mucha más gente se sume, ¿no? Porque sigue siendo un ejército. ¿Sabes que alguna vez escuchando a un astrólogo, porque ya no saben qué creer, así que también escucho astrólogos, dicen que el futuro es la comunidad? Y siempre me he quedado pensando en esa frase, ¿qué significa el futuro es la comunidad, no? Y esta es la comunidad, o sea, hemos pasado de pensar que el futuro es, digamos, el de una especie
de cacique o de mente maestra que está como conduciendo las hordas, ¿no? Como un alfaro, digamos, ¿no? Un gran patriarca, ¿no? Y en realidad el futuro son estas pequeñas potencias individuales empujando como una gran cosa enorme, que es esta creación de la memoria colectiva, digamos, en este caso ecuatoriana y del mundo. Y yo creo que el ser estas pequeñas luciérnagas de un gran faro enorme es noble y al mismo tiempo es generoso, ¿no? Y necesario para todas las personas que luego van a alimentarse de este conocimiento colectivo que ustedes están recopilando. Así que infinitas gracias por sumar esta voz mínima que es la mía a ese gran coro que en el futuro va a ser nuestra memoria histórica. Muchísimas gracias a ti, Solange. Muchas gracias también, Pablo, por el tiempo. Bueno, entonces nos estamos viendo en el futuro, como decían en las películas de ciencia